Em, bueno, mi nombre es José Manuel, soy terapeuta en el Centro Completitud desde el año 2013 y eh, estamos haciendo un protocolo de talleres en donde el propósito es que la gente entienda que en verdad no se tiene que sanar de nada, porque nunca ha existido un algo de qué sanar. Primero, lo principal es hay que aprender a saber cómo funcionamos. Y, y muchas veces cuando nosotros nos preguntamos qué significa el amor, la opción que te da la información, por eso la pregunta inicial es como si de verdad ustedes saben escuchar, desde dónde ustedes están escuchando una información. Entonces muchas veces cuando alguien piensa en el amor propio es porque cree que no lo tiene, ¿vale? Entonces, si hay un pensamiento que te dice que no tienes el amor propio y hay otro tipo de información, uno de los conceptos básicos de lo que nosotros tenemos que aprender del amor propio es primero apropiarte de tu pensamiento, ¿vale? Si no te apropias de tu pensamiento, cualquier historia que aparece en esa información te va a decir cualquier cosa. Entonces, la propiedad de otro tipo de información, ¿bien? Y muchas veces cuando nosotros queremos investigar el amor propio, como pensamos que no está, que no existe o que no ocurre o que lo que nosotros decidimos no está bien, la base de esa búsqueda a encontrar es desde una necesidad, ¿vale? Entonces cuando nosotros pensamos desde una necesidad, en un cierto sentido no lo estamos pensando nosotros, porque esa necesidad va a querer continuar existiendo. La necesidad siempre quiere continuar existiendo. Entonces es súper importante que les recomiendo que, por ejemplo, cuando alguien dice que, que quiere sanar el resfrío, ¿qué ocurre cuando alguien dice que quiere sanar el resfrío? ¿Qué creen que piensan cuando alguien dice que quiere sanar el resfrío? Si alguien ahí se atreve o quiere comentar algo. ¿Qué se le ocurre cuando escuchan esa frase? Que alguien quiere sanar el resfrío o alguien quiere sanar algo. ¿Qué creen? Estoy resfriado. ¿Asumir eso? Lo que pasa es que el resfrío nunca se va a sanar porque el resfrío es el resfrío. Lo que tiene que cambiar eres tú, no el resfrío. El Entonces, cuando, síntoma. claro, o sea, no el síntoma, sino que, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando hablamos algo, no hablamos de nosotros, hablamos de la experiencia. Y la experiencia resfrío es lo que nosotros queremos cambiar, no el desde dónde nosotros pensamos esa información. Entonces nosotros constantemente queremos cambiar la experiencia porque el concepto del amor propio aparece una imagen y te dice, si tú tienes amor propio, vas a lograr atraer a alguien. Si tú tienes amor propio, vas a lograr construir una cantidad de dinero. Si tú tienes amor propio, vas a lograr una casa. Entonces no te interesa manejarte a ti, te interesa lograr eso. Y cuando quieres lograr eso, entras de nuevo en la dinámica del ego. Entonces, como el ego casi nunca está satisfecho por quien es, siempre quiere delegar, está exteriorizando, es como querer encontrar algo, es como la zanahoria queriendo, o sea, el caballo queriendo comer la zanahoria y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Entonces, uno de los tips principales de lo que vamos a hablar del amor es cambiar la forma como nosotros nos pensamos, ¿dale? Pero se van a dar cuenta que ustedes nunca pensaron, ¿dale? O sea, cualquier pensamiento que aparece que te dice que no eres, no es tu pensamiento, ¿dale? Entonces, primero, para nosotros poder cambiar un pensamiento, nosotros tenemos que estar. Si no estás, ¿dale? Es como, piénsenlo así, cada vez que ustedes piensan, en verdad no están pensando, el pensamiento los piensa. Entonces hay un pensamiento que te dice, tú te vas a mirar al espejo, y hay un pensamiento que te dice, no te pareces a lo que tendrías que parecerte, entonces no eres tan
o te pareces a lo que tendrías que parecerte, entonces sí eres, pero no estás decidiendo tú, es algo que te dice, tú eres así, tú eres así, tú no eres así, tú eres así, tú eres así, no eres así. Entonces, una de las bases que nosotros vamos a evaluar del concepto del amor, que vamos a hablar de un tipo de amor que se llama ágape, es el manejo en nosotros. O sea, si hay un pensamiento que me dice desvalorízate, una de las claves del amor es salir de esa costumbre. O sea, a ver, ya, a ver, ¿qué está pasando con esto? Porque hay algo en mí que me dice que supuestamente ahora no soy suficiente. ¿Y por qué? Porque el ego se quiere apegar a la experiencia, se pega a un cierto tipo de información y ese ego te dice, mira, tú tendrías amor propio si tú te metieras en la cuenta del banco y tendrías una cantidad de número, ahí tú tienes valor propio. Tú tienes valor propio si es que en el trabajo te dicen que lo haces muy bien. Tú tendrías amor propio si es que, entonces, ¿qué genera esa información? Es que nos interese la técnica. ¿Vale? Por eso muchas veces seguimos religiones o seguimos personas o le preguntamos a la luna, luna nueva que hay que hacer, luna menguante que hay que hacer, eclipse de algo que hay que hacer, Buda, cuéntame qué tengo que hacer, Jesús, cuéntame qué tengo que hacer, y estamos constantemente preguntándole al punto de vista de otro, que el ego te dice, con ese punto de vista tú vas a lograr. Entonces, ¿qué hace eso? Que no te permite crear. Y una de las claves, desde este punto de vista que le estoy mostrando, porque no es una opción, o sea, es una opción, pero no es la verdad absoluta, ¿vale? Esto que le estoy contando es que ustedes se permitan del pensamiento de desvalorización o la sensación de desvalorización, del pensamiento de valor propio o la sensación en el valor propio, crear algo nuevo. ¿Se entiende? Es constantemente crear algo nuevo y no por fugarse. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros pensamos en el amor propio, o cuando algo piensa en nosotros en el amor propio, es porque nos queremos fugar del estado anterior. Y cuando tú te quieres fugar de porque no te está funcionando ahora, ese como clip de lo que te está mostrando es que no te interesa tanto el interesarte. ¿Se entiende? Quieres salir de una sensación supuestamente incómoda porque un sistema de creencias te dice, mira, esto se siente de esta forma. Entonces tú crees que quieres cambiar, pero es algo que te dice cambia porque te dice que en el lugar donde tú estás ahora no es. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que no nos permite, en un cierto sentido, vivir experiencia y cada vez que nosotros no queremos vivir una experiencia, piénselo de una forma, como que no le servimos tanto al universo, porque el universo lo único que quiere es experiencia, 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 pero esto es interesante, pero no es desde la experiencia de lo que tu personalidad te cuenta, porque la personalidad te va a contar experiencia cómoda, experiencia incómoda, experiencia cómoda, siéntete orgulloso, orgullosa, experiencia incómoda, desvalorízate. Es aprender a experimentar desde la conciencia, y la conciencia, como no tiene moral, es aprender a, en un cierto sentido, darte cuenta que una de las mayores experiencias que nosotros tenemos que hacer es dejar de experimentar. Porque ¿qué hace la experiencia? La experiencia te dice, conciencia, mira, esto se siente así. Y tú crees que eres tú la experiencia hablándole a la conciencia. Entonces, ¿qué tendría que ser? Que lo vamos a explicar lógicamente, es que la conciencia entra a la, si se puede decir, como que la conciencia entra a la experiencia y la purifica. ¿Se entiende? La conciencia entra a la experiencia y la purifica. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la costumbre de observar la conciencia desde la personalidad. Entonces, ¿qué hacemos con el concepto del amor propio? Creamos un concepto romántico del amor propio. ¿Se entiende? Sí, hay que esperar porque mi tiempo todavía igual me cuesta, entonces como me cuesta y como yo nací en una familia que... Y todo ese pensamiento que es una justificación, lo está contando el piloto automático, entonces no te estás apropiando de ti. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de lo apropiado que nosotros somos, es en relación al no querer cambiar. Es como es más, en un cierto sentido, es como más rápido escuchar a alguien que te dice, oye, no vales nada, y tú lo aceptas inmediatamente,
a que alguien te dice, oye, vales mucho, y tú dices, no, no, en verdad no valgo tanto. Entonces, el tema del manejo de la información interna es aprender a aprender, ¿se entiende? Es aprender a aprender. O sea, yo tengo que aprender a encenderme, tengo que aprender a desglosarme, pero como recomendación no por el gusto de cambiar, sino que por el gusto de expandirme y experimentar como no se experimenta. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, si investigamos la vida, no sé si cómo se nombre como la verdadera vida de Buda o de Jesús, los tipos lo que más hacían era iban al miedo, ¿se entiende? Iban a lo nuevo, iban a experimentarse constantemente. Y en esa información, nosotros lo que hacemos es que le preguntamos al cuerpo o a la información que tiene el cuerpo y le decimos, oye, cuéntame hasta dónde yo llego. ¿Se entiende? Dime qué tengo que hacer. Entonces, hay una clave en el concepto de la creación de la realidad, que la idea que te llega es el personaje que estás actuando. ¿Dale? Eso es, piénsalo como un tips fundamental. Si te llegan ideas de no valgo, no lo voy a lograr, esto no va a funcionar, es porque estás actuando el personaje desvalorizante. ¿Se entiende? O si te llega la idea, ahora lo logré, porque tengo eso que está mirando mi lógica, ahora lo logré, estás actuando el personaje dependiente, aunque se sienta como un logro. Entonces, esa información va a ocurrir, constantemente va a ocurrir. El tema es que no creas que eres tú y te permita darte cuenta que la experiencia desde la conciencia no tiene una comparativa. Entonces, como no tiene una comparativa, cuando te sientas bien, se va a sentir tranquilo y cuando te sientas mal, también se va a sentir tranquilo. Es aprender a darnos cuenta que hay una ley que se llama la ley del ritmo. Entonces, esa ley del ritmo te dice, estamos arriba, ahora estoy bien, y cuando aparece el bajón no estoy tan bien. Entonces, yo tengo que aprender a crear un equilibrio, que es como una especie de darme cuenta, estoy muy bien, ya, estoy bien porque mi lógica dice, como logré la cantidad de personas que supuestamente mi mente me dice que tengo que lograr para ser un buen terapeuta, o me siento muy orgulloso de mí mismo porque atrae, ¿cachai? Ya, es una opción. Pero si alguien atrae 2 personas en un taller y no se siente tan bien, eso también nosotros tenemos que aprender a estar en el centro. Y para poder estar en el centro, nosotros tenemos que aprender a juzgar. ¿Se entiende? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando nosotros juzgamos, es como entramos en la metáfora de la moralidad, nosotros juzgamos en relación a lo moral, juzgamos en relación a bueno o malo, siguiendo un tipo de cultura. Entonces, esto yo lo estoy hablando mucho, piénsenlo así, manejen la información que hay en su inconsciente, manejen la información que hay en la región en donde nacieron, manejen la información de la época y manejen la información astral, ¿vale? Pero para primero manejar astral, época o lugar, nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que la primera opción de pensamiento que aparece o la primera opción de sensación emocional que aparece no somos nosotros. ¿Vale? El inconsciente constantemente te va a contar un tipo de información para que tú decidas según la costumbre que tiene. Por eso la Biblia dice no al adulterio. ¿Vale? Y adulterio también viene de las palabras adulto, y alguien adulto está adulterado. Todos nosotros estamos adulterados. Tu cuerpo constantemente te va a decir bueno, malo, valioso, no valioso, se puede, no se puede, lo lograste, no lo lograste. Entonces el darte cuenta que va a aparecer y tú hacerte la pregunta de, ya, ¿qué está pasando en esto? Te permite desglosarte de la información y tú agregar en lo propio, el amor propio, ¿vale? Tengo que agregar lo propio, pero lo propio en qué? Lo propio en quién me quiero convertir. ¿Se entiende? Por eso es importante que cada vez que ustedes observan algo, todo lo que ustedes eligen observar se va a invertir. ¿Se entiende? O sea, yo observo algo, lo invierto en mí, me impresiono de lo que estoy observando, me importo, o sea, importo información, exporto información. Todo lo que me importa me está contando qué personalidad soy.
Entonces, si a mí me importa prender la televisión y escuchar las noticias, eso se va a imprimir, y como se va a imprimir y el ego te hace chupete con eso, como que le encanta, lo va a transformar en una característica. Cuando tú lo transformas en una característica, lo transformas en un estado emocional. Cuando lo transformas en un estado emocional, eso se llama una costumbre. Cuando estás en una costumbre, eso se llama estancado. No que, o sea, costumbre no se llama estancado, pero te quedas anclado en algo. Y el amor, como significa sin muerte, ¿qué es la muerte? Lo estancado. Constantemente la muerte es lo estancado. Entonces, el amor propio es aprender a moverte nuevo o nueva en lo supuestamente antiguo. ¿Se entiende? Es, ¿por qué me quejo de lo que me quejo? ¿O por qué me gusta lo que me gusta? ¿Qué ocurre en esa información? Al principio, cuando nosotros escuchamos esto, el ego te empieza a decir, es muy difícil, te vayas a volver loco, pero es controlar no sé qué, pero es muy... hasta que se te olvida y entraste de nuevo a la costumbre. Por eso también vamos a hablar del tema del olvido, es aprender a olvidar. ¿Bien? Cualquier pregunta que tengan, me la dicen. Entonces, vamos a José, compartir. ¿Sí? José, entonces, por ejemplo, tú dices que uno tiene que ir al miedo, o sea, no evitarlo, porque, por ejemplo, ya yo tengo miedo en este momento, y Sí, no, viene esa pero por eso, sensación en lo el que pasa es que, cuerpo, lo que pasa es que tú no tienes miedo, ¿vale? Hay ¿ya? una sensación en el cuerpo que la Ujú, personalidad clariza le pregunta al inconsciente, y el inconsciente, que es la información de la familia, te dice, tú sientes esto, sí, ¿vale? Entonces sí, no sí. eres tú teniendo miedo, es el miedo teniéndote a ti. O sea, yo no soy el miedo. O sea, no eres ni el miedo y no eres, Mm, no eres la alegría, es la experiencia de la personalidad. ya, ¿Dale? O sea, gracias. es como, piénsalo, tú ahora estás decretando algo, ¿dale? Tú ahora sientes, por eso es importante, y no sé si han visto los en vivo, que yo estoy hablando mucho del tema que, como la pregunta, a ti misma, Clarisa, cuando alguien te dice, Ujú. revisa en tu interior, ¿qué significa para ti eso? ¿Quién soy hoy día? O sea, ¿quién estoy siendo? Claro, es como si te dicen, Hoy entra en tu día, interior. o sea, antes, por ejemplo, podía responder qué es lo que estaba haciendo yo. Hoy día he avanzado harto con el tema de todo lo que tú me has enseñado y todo lo que he aprendido. Entonces ya no te podría responder lo que respondía hace un tiempo atrás. Claro, pero por ejemplo, si yo te digo ahora, porque mira, ahí ya tú empiezas a entrar en la comparación, ¿cachai? Cuando tú entraste en la comparación, Ujú, antiguamente pensaba, pero ahora pienso, eso también es ego. ya, O sea, el ego no es ni bueno ni malo, ¿se entiende? No, no tiene sí, que ver con bueno o malo, sino que tiene que sí, ver desde dónde estoy pensándome. con Y la personalidad. si yo me pienso desde, o sea, no es yo me estoy pensándome, hay algo que me piensa, ¿vale? Entonces yo te pregunto, Clarisa, Ujú. cuéntame, cuando yo te digo revisa en tu interior, explícame qué significa, qué haces tú cuando alguien te pregunta eso. ¿Qué hago yo en ese momento? Claro, ¿qué significaría revisar en tu interior? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ya. ¿Escuchaste? Se ¿Ahí, quedó pegado, Clarisa? disculpa, no te Eso. escuché nada. Tranqui. No, no, tranqui, tranqui. Cuando alguien te pregunta, porque esto nos sirve a todos, ¿vale? Cuando alguien te pregunta, revisan tu interior. Cuando te dicen, en el interior todo se cambia desde adentro hacia afuera. ¿Qué significaría Sí, ese adentro? ¿Qué crees que es ese adentro? O si alguien quiere responder, ¿qué creen que es ese adentro? el- Porque si nos cuentan que como es adentro es afuera,
qué supuestamente sería el adentro y qué sería el afuera. ¿Sería tu esencia o sería tu inconsciente trabajando con el consciente, o no? Eso claro, lo que pasa es que el interior, lo que tú estás hablando desde una forma de cómo nos enseñaron tipos de información, Ya. ¿vale? El interior es nada. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros en teoría pensamos en el interior, es la personalidad diciéndote algo. Porque en el interior hay vacío. Tu personalidad está fuera de ti. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros queremos, en teoría, cambiar el adentro para que supuestamente se proyecte en el afuera, no tiene que ver con la materia, sino que tiene que ver con la sensación en la personalidad. Ese es el afuera. Entonces, el adentro, como no tiene una lógica moral, no se podría evaluar algo, porque cuando tú evalúas algo desde el adentro, es porque tiene una comparativa, qué es bueno, qué es malo, qué se logra, qué no se logra. Entonces, como recomendación, cuando ustedes supuestamente entren en su interior, algo no les tendría que decir, te está funcionando o no te está funcionando. Entrar en el interior significa revisar y evaluar quién me está pensando esta información. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, cuando alguien escucha la palabra inconsciente. Yo antes escuchaba la palabra inconsciente y yo pensaba que esa palabra había que no puedo ser inconsciente. ¿Se entiende? ¿Y qué es el consciente? ¿Y qué es el subconsciente? Entonces hay cierto tipo de tradiciones que te cuentan. El inconsciente es una información que se aprende supuestamente entre los 0 y los 7 años. El subconsciente es una información de este plano, materia. ¿Vale? El consciente, en teoría, seríamos nosotros ahora supuestamente entendiendo. ¿Vale? Entonces, cada vez que nosotros le preguntamos al inconsciente, es cuando le estamos preguntando a la materia. ¿Se entiende? Porque la materia es un resultado de algo, no es el inicio. ¿Y qué significaría la materia? Tus 5 sentidos. Tus 5 sentidos tienen un diseño en donde ese diseño es tu personalidad. Y a esa personalidad le contaron cuándo tiene que entender, cuándo no tienen que entender, qué es lograr, qué no es lograr. Entonces, por ejemplo, tú ahora puedes estar escuchando algo, todos nosotros estamos escuchando algo, y hay una voz que te dice, pero esto es muy complicado, porque esto, ¿qué está ocurriendo con esto? ¿Y qué me está contando? Ya, esa voz que aparece es el inconsciente, es la información que hay en el inconsciente. Entonces, si yo supuestamente quiero hacer consciente el inconsciente, lo consciente ahora tendría que decidir entender. Entonces yo digo, decido entender. Y de repente cuando digo la palabra decido entender, hay un vacío. ¡Pum! Entonces hay algo que dice, viste, no estáis entendiendo. Porque nosotros creemos que el entender es una sensación en el cuerpo. Entonces, como no se siente esa sensación en el cuerpo y no aparece un pensamiento que te dice entiende, no nos estamos apropiando de nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos manejar nuestra información, nosotros tendríamos que decidir qué quiero agregarle a ese vacío. ¿Se entiende? Entonces, apropiarme del amor no es lógico, ¿vale? Es irracional. No tiene que ver con la razón, con el prediseño que está anclado en ti. ¿Se entiende? Por eso es tan importante hacer cosas no lógicas, porque eso te permite salir de un espacio-tiempo. Es como si, por ejemplo, si supuestamente tu sensación en el cuerpo te dice que no tienes plata, lo lógico de eso es no comprar cosas.